Bueno, antes que nada quiero agradecer a la gente de Maizar la invitación que me han hecho para hacer esta breve exposición y destacar que en ese sentido Maizar actúa de una forma muy abierta. Ayer estaba hablando con el presidente y me decía que justamente lo que quieren a veces es hasta promover el debate y que bueno, que cada uno venga y diga lo que quiera, o sea que en un sentido muy amplio que no se ve en todos los sectores. El segundo tema que quiero comentar antes de empezar con mi exposición es que voy a dar muy pocos números, abogado al fin, así que digamos van a ser números generales y como veo algunas caras conocidas, si hay alguna exégeta de los números, bueno, lo mío va a ser una visión general y no entrar incluso en la producción individual de cada destilería, etc. Bueno, en primer lugar, a ver cómo es esto. Ahí está. Acá tenemos un cuadro que indica la potencialidad de la producción en la Argentina. La capacidad de producción de alcohol de caña de azúcar y de melaza, acá mezclo destilación y deshidratación porque después desagregamos directamente lo que es alcohol anhidro, son unos 2.650 metros cúbicos por día, que por 220 días la zafra más los remanentes de destilación fuera de zafra alcanza unos 583.000 metros cúbicos anuales. La capacidad de producción de bioetanol de maíz son 1.560 por 330 días. Sabemos que pueden producir más de 330 días, pero quisimos tomar una media con mantenimientos, etcétera, da unos 515.000 metros cúbicos solo de bioetanol. Y además hay otras destilerías de producción de alcohol de maíz, básicamente para mercado interno, principalmente son Porta y Arcor, que tienen unos 194 metros cúbicos por día, con lo cual llegamos a 64.000 metros cúbicos al año. Esto da un gran total de 1.162.000 metros cúbicos anuales de producción. Si esto lo desagregamos por sector, en el caso de, bueno, ahí tenemos 1.162.000 metros cúbicos, menos un consumo de etanol previsto de 800.000 metros cúbicos, podría llegar a 820, 830.000, menos un mercado interno y exportaciones a países limítrofes de 170.000 metros cúbicos, nos da una capacidad total remanente de 192.000 metros cúbicos. Esto es la foto al día de hoy, lo que ya está instalado y funcionando. No estamos hablando de ampliaciones, destilerías que incluso ya tienen cupos otorgados, etc. Si lo desagregamos por sector, en el caso de la caña de azúcar tenemos la capacidad de producción de 583.000 metros, un aporte al bioetanol, que este año podría ser de 350.000 metros, quizás un poquito menos, un mercado interno de los usos tradicionales de 110.000 metros y con una capacidad excedente a hoy de 123.000 metros cúbicos de alcohol. En el caso del maíz, la situación es un poco distinta, la capacidad de producción son 575.000, ya tienen un aporte al bioetanol de 450.000, hay un mercado interno a los usos tradicionales de 50.000 metros cúbicos y una exportación a países limítrofes básicamente de alcoholes de muy alta calidad de maíz de 10.000, con lo cual la capacidad remanente hoy sería 65.000 metros cúbicos. Acá tenemos un cuadro que ya expuso mi colega anteriormente, que son las ventas de bioetanol anhidro en el mercado interno. Esto simplemente para demostrar cómo ha venido evolucionando y creciendo y de algún modo afianzándose este programa, especialmente a partir del 2012, cuando entra también en producción las destilerías de alcohol de maíz. No tenía otro sentido hacer esa presentación. Con respecto a la primera gran conclusión es que Argentina está en perfectas condiciones técnicas y operativas y cuenta con abastecimiento de materia prima y capacidad de destilación y deshidratación necesarias para incrementar la mezcla de bioetanol en naftas del 10 al 12% en forma inmediata, que es lo que están pidiendo los sectores azucarero y maicero de alcohol de maíz, atendiendo al mismo tiempo al mercado doméstico en sus usos tradicionales. Esto bueno, es irrefutable porque está funcionando, se podría hacer perfectamente. Puede haber objeciones
de dos sectores, en el caso de la industria petrolera y la industria automotriz. En el caso de la petrolera, las objeciones pueden venir por el lado del precio del petróleo, por la necesidad de desarrollar propios productos que elaboran los petroleros. En el caso de YPF tiene una muy importante planta de MTBE en Bahía Blanca y obviamente querrán colocar ese producto. Y tercero, por políticas estructurales de las propias empresas petroleras. Algo se está escuchando de los planes que tiene YPF, etc. Las observaciones técnicas realizadas por la industria automotriz deberían ser reconsideradas por los siguientes motivos. No se puede impugnar subir las mezclas del 10 al 12% cuando Brasil está realizando mezclas al 27%, ahí puse sin mayores inconvenientes, sin ningún inconveniente. En nuestro país se fabrican motores con destino al mercado brasileño, incluyendo el motor Flex Fuel, que permite mezclas en cualquier proporción. Esto es decir, un auto puede consumir 98% de alcohol y 2% de nafta. Un poco también lo que decía anteriormente mi colega, puede incrementarse sin ningún problema. Hace años que ante la proliferación de planes de biocombustible en todo el mundo, la industria automotriz a nivel mundial ha adoptado recaudos para evitar problemas técnicos menores, como sí los hubo en la instrumentación del plan Alconafta hace 30 años. Y yo lo recuerdo bien porque trabajaba en la industria azucarera entonces. Los problemas eran dos: la trampa de vapor cuando había altas temperaturas y el alcohol se evaporaba, y el otro problema era que había algunas piezas plásticas en los motores que eran atacados por el alcohol. Esos problemas fueron solucionados hace 30 años cuando las mezclas eran al 15%, así que no parece seria hoy que pueda haber objeciones de ir del 10 al 12. El Papa Francisco, el medio ambiente y las energías renovables. Esto, leyendo un poco el tema de la encíclica, me pareció que era algo interesante de señalar. Ustedes ahí tienen un poco la opinión de la última encíclica Laudato Si, donde se habla de programar una agricultura sostenible y diversificada, desarrollar formas renovables y poco contaminantes de energía, fomentar una mayor eficiencia energética, y la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes necesita ser reemplazada progresivamente y sin demoras. Le leo con respecto a esto último el párrafo específico. Dice: sabemos que la tecnología basada en combustibles fósiles muy contaminantes, sobre todo el carbón, pero aún el petróleo y en menor medida el gas, necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora. Mientras no haya un amplio desarrollo de energías renovables, que debería estar ya en marcha, es legítimo optar por lo menos malos o acudir a soluciones transitorias. La importancia de lo que dice el Papa no solo está reflejada en que es el jefe de la Iglesia Católica, que tiene 1.200 millones de fieles, o por lo menos de gente que se declara católica, sino porque ante un mundo con carencia objetiva de liderazgos, él ha logrado un liderazgo, y sobre todo un liderazgo de alta autoridad moral. Es decir, es citado permanentemente por el presidente Obama, es visitado por Merkel o por Putin o por Castro, en fin, creo que la opinión del Papa va mucho más allá. Y si bien ya hay sectores que aún antes de la salida de la encíclica venían criticando el hecho de que el Papa opine no siendo un especialista en medio ambiente, hay que señalar que esto fue redactado por especialistas en medio ambiente, incluso uno de ellos que es un ingeniero del Instituto de Potsdam, que es ateo, o sea que esto va bastante más allá de la religión y está planteado desde un punto de vista, como con la personalidad que tiene el Papa, como un humilde aporte a la discusión. Es decir, no quiere decir que esto es palabra santa, pero también es necesario leer toda la encíclica para no caer un poco en la hipocresía, y también dice allí el Papa que la política y la empresa reaccionan con lentitud, lejos de estar a la altura de los desafíos mundiales. Los límites que debe imponer una sociedad sana, madura y soberana se asocian con previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia en la aplicación de las normas, control de la corrupción y acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos e intervención oportuna ante riesgos inciertos y potenciales. Yo creo que los combustibles renovables tienen una oportunidad de oro para empezar a reemplazar a los fósiles.
Pero es necesario también, de parte de los productores, una conciencia social, una conciencia sobre justamente que esos combustibles no se manchen, logrando preservar también el medio ambiente, porque si no el efecto va a ser el de un boomerang. Bueno, ¿cuáles son las alternativas ante el caso de eventuales excedentes? Para el caso que por motivos políticos o de política petrolera Argentina decidiera no incrementar la mezcla de bioetanol en naftas al 12%, las empresas de ambos sectores, azucarero y maicero, deberán decidir sobre dichos excedentes o reducir la producción, o producir y exportar alcohol al mercado internacional, o producir y guardar el producto. ¿Habría alguna otra opción adicional que hoy no tiene vigencia en la Argentina, que es la alcoquímica? Esto ha alcanzado un desarrollo interesante en Brasil. Quienes están interesados en este tema pueden ver todo lo que hace Braskem y que consume gran cantidad de alcohol, la alcoquímica. Ahora, para el caso de estas tres opciones, decimos que es probable que las opciones que reducidas son dos, por los altísimos costos financieros que hay hoy en la Argentina para producir y guardar el alcohol, habría que añadir costos de almacenaje, mermas de estacionamiento y manipulación, que nunca va a ser menos de 2, 3 o 4%, y riesgos que en el caso del alcohol anhidro se produzca una pérdida de grados si el tiempo de guarda fuera prolongado y con altas temperaturas. Con respecto a las dos opciones que van quedando, reducir la producción es siempre una opción posible, aunque no sea seguramente la mejor vista por el gobierno y por los trabajadores. Está claro, sin embargo, que nadie puede estar obligado a producir a pérdida. La opción de producir y exportar podría ser viable a pesar de las dificultades del mercado internacional, con precios deprimidos y bastante oferta, pero tendrían que manejarse los productores con un criterio de costo marginal. Y acá viene un poco lo que es nuestra propuesta, que es la propuesta de integración de un pool exportador de Argentina. Por muchos motivos, básicamente lo que es hoy el mercado, con precios bajos de petróleo, etcétera, puede ser que no sea el mejor momento para la constitución de una especie de pool exportador al estilo del que funcionó exitosamente en la Cámara de Alcoholes entre 1974 y 2010. O sea que ya hay una experiencia, incluso esto fue un caso tratado en la UCA como un caso testigo de una operación exitosa, pero recordando que aquello de que toda crisis es siempre una oportunidad, vale la pena cuando menos analizarlo. Argentina, contrariamente a lo que viene haciendo hace años, necesita elaborar un pensamiento estratégico de que hoy carece para poder desarrollar las mejores opciones. Por supuesto, esto vale para el alcohol y para cada actividad en la que estamos, ¿no? Es a nivel país el problema. Si miramos simplemente lo que hacen los países líderes en producción de alcohol, Estados Unidos y Brasil, vemos que además de tener un importantísimo mercado interno de bioetanol, se involucran fuertemente en la exportación. En el reciente congreso de FEOLIC, celebrado en marzo pasado en San Pablo, el representante estadounidense informó que su país va a exportar alcohol a todo el mundo, incluido Brasil, y a los precios que se necesiten para ganar los principales mercados. Todo esto dicho en la cara y en la casa de su principal competidor. O sea, esto es lo que están haciendo los dos principales países del mundo en materia de etanol y bioetanol. Lo que ocurrió en el bioetanol para mezclas con nafta en la Argentina, donde se redujeron los precios, guarda las siguientes similitudes y diferencias con temas que ya han venido ocurriendo. Uno, es lo mismo que ocurrió en 1989 con el plan Alconafta, pero entonces bajo un gobierno radical. O sea, no es una novedad lo que ha pasado. Dos, es similar a lo que viene sucediendo en otros países del mundo. Una vez instaladas las industrias y sobre todo realizadas las inversiones, el Estado empieza a reducir precios y subsidios. Tres, la diferencia con lo que ocurrió en Europa es que allá se estableció mediante leyes o normas que prevén una reducción gradual, muchas veces las normas incluso han sido consensuadas con los sectores productores, en el tiempo, que puede llegar a 10 años en forma siempre programada. Y aquí la sorpresa puede aparecer de un día para otro, como ustedes ya lo han comprobado. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para integrar un consorcio exportador? Bueno, en primer término, justamente acuerdos firmes con el Estado que impliquen que la exportación sea un complemento del programa de bioetanol y no como un eventual sustituto. Es decir, no es que la exportación sustituye, sino complementa, y siempre debería fijarse sobre los excedentes
de las mezclas de bioetanol, justamente para tratar de que se produzca el alcohol y el gobierno y todos los trabajadores también estén conformes. Dos, una visión de largo plazo, es decir, acá hay que tener un criterio que va más allá de los precios puntuales. Por supuesto que se podrá exportar más o menos según los precios, pero tratar de mantener por lo menos un nivel. Un fuerte compromiso con el cumplimiento. Esto es central porque, sobre todo, si hablamos de un pool o un consorcio exportador, cuando yo hablo de consorcio exportador, por favor, no me refiero a lo que puede estar establecido en las leyes como consorcio exportador, sino en un sentido económico de cómo puede funcionar un consorcio. Esta figura hoy en realidad no existe dentro del sistema legal argentino. En la práctica funcionó y puede funcionar, pero no es algo que esté regulado. El compromiso con el cumplimiento individual es básico porque si no se cae todo y en el mercado internacional eso es muy castigado cuando alguien no cumple. Una escala adecuada, es decir, que estas dos industrias están en condiciones de hacerlo, una comercialización conjunta de quienes integren ese pool, una logística principal compartida, almacenaje en puertos, servicios portuarios y flete marítimo, estos tres que son los puntos más caros de la exportación. Si se pueden compartir los gastos, se disminuyen terriblemente. Los fletes marítimos, si uno en vez de exportar 2.500 metros cúbicos, exporta 20.000 metros cúbicos, pueden bajar a la mitad, y es parte importante de los costos. Y alianzas estratégicas internas, es decir, entre consorcios exportadores, y externas, como van a ver ahora en el cuadro siguiente. ¿Cuáles son las ventajas del sistema propuesto? Primero, una fuerte reducción de los costos de exportación, es lo que estábamos hablando. Dos, una capacidad de negociación frente a grandes compradores del exterior. Incluso acá puedo mencionar una anécdota de hace 20 o 25 años en la Cámara de Alcoholes, cuando todos los productores exportaban en forma conjunta. Nosotros vendíamos a Japón, a Mitsui por un lado y Mitsui y Mitsubishi por otro, y un día vinieron Mitsui y Mitsubishi a copiar el sistema que teníamos nosotros para la venta en la compra, es decir, empezaron a comprarnos juntos Mitsui y Mitsubishi porque decían que así tenían más fuerza en la negociación. Eso prueba la fuerza que tienen los productores cuando exportan en forma conjunta. La determinación en forma conjunta de los excedentes exportables, la teoría del esfuerzo compartido. Es decir, si acá hay un mercado que paga bien, como puede ser el del bioetanol, y hay otro que no va a pagar tan bien, o que incluso en algunos momentos puede pagar regular, las cargas deben ser proporcionales a la producción, a los aportes, porque así es como la cosa funciona, si realmente hay un compromiso del esfuerzo compartido justamente. La conveniencia de asociación con uno o dos grandes compradores. Ambas partes saben que tienen un volumen comprometido y solo falta ajustar la cantidad, fecha de embarque y precios en el marco de un contrato evergreen. Esto es importante, tener uno o dos compradores fijos donde haya una cierta confianza, porque es tener un punto de apoyo permanente en el mercado internacional. Y cuando vienen los problemas, esto soluciona muchas cosas porque si es consumidor, tanto mejor. Supongo que se me está acabando el tiempo. 2 minutos más, podemos ser generosos con 2 minutos más. Bueno, ustedes ven ahí un poco qué es lo que está quedando, más adecuado balance entre los mercados domésticos y externos, y hay que tener en cuenta que el alcohol no funciona como la mayoría de los commodities, ya que justamente al estar distorsionados los precios del bioetanol por subsidios explícitos e implícitos, declarados o ocultos, no hay cotizaciones en precios en bolsas que reflejen con exactitud el mercado y se requiere una expertise y volúmenes para poder imponer condiciones en la comercialización. Este tema es central y es uno de los puntos por los cuales es tan importante que se logre una exportación conjunta, porque la realidad es que hay precios publicados del mercado internacional, pero no son los precios reales, que pueden estar por arriba o por abajo, porque a diferencia del maíz o de cualquier commodity, el alcohol, por las distorsiones de los programas de biocombustibles que subsidian para arriba o para abajo y según el momento, no tiene un precio real publicado. Y finalmente la gran pregunta: ¿podrían trabajar juntos en la exportación los sectores azucarero y alcoholero? Obviamente no tengo yo la respuesta, probablemente habría opiniones disímiles y quizás más negativas que positivas, pero desde un punto de vista técnico las calidades son similares, básicamente el bioetanol, que es lo que ambos producen, y establecer una especificación común para ese destino no habría diferencia. Sí hay una diferencia, que en el caso del maíz, que el alcohol es de origen trans,
Europa tiene restricciones no para el bioetanol, pero sí para todo lo que sea uso humano. Es decir, no se podría utilizar alcohol de maíz para uso humano, es decir, para bebidas, para cosméticos, perfumes, etc. Tendría ventaja de una mayor fuerza, una masa crítica exportable, y sin embargo en la Argentina quizás podría verse como un gesto audaz, ya que además de unir en un objetivo y en un negocio común a diferentes empresas competidoras, acá habría que unir a diferentes sectores con intereses distintos. Quizás, y ante todo lo que viene pasando en el país, sería una oportunidad de parte de los sectores empresarios para empezar a achicar la brecha, la grieta. Nada más, muchas gracias.